¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar un terminal de forma preliminar? Pues primero el volumen de tráfico en personas año, aviones año, pasajeros hora de diseño, aviones hora de diseño, pasajeros hora de diseño de llegadas y de salidas, o de nacional o internacional porque requieren salas distintas. También teniendo en cuenta que en función de lo que estamos diseñando deberemos ver cuál es el periodo crítico en cada caso, porque igual no es una hora, es menos. Por ejemplo, al recoger equipajes podría ser media hora, o que es lo que se tarda en recoger equipaje, o al atender a alguien en un pasaporte, en un control de pasaportes, pues igual el periodo crítico podría ser en periodos de 15 minutos porque la gente llega toda de golpe. Ahí hay que ver cada uno de los periodos críticos. Luego también tendremos en cuenta las características de los pasajeros que sacaremos de estudios de tráfico anterior, o si no tenemos pues de encuestas, pues saber si los pasajeros son de origen, destino o transferencia, porque si son de origen y destino requerirán unas instalaciones de salida a la calle que si son de transferencia no, pero en cambio requerirán unas salas más grandes para estar esperando. Si son domésticos o internacionales, pues el tema de los controles de pasaportes, las aduanas, también el número de bultos de equipaje. No es lo mismo un turista que puede llegar de media 2 bultos que un viajero ejecutivo que igual lleva de media medio bulto, aunque medio bulto no pueda ser, claro. También los modos de transporte de acceso, pues depende de si hay tren o qué transporte público hay, habrá que poner más aparcamiento, menos aparcamiento, hacer más grande la acera de llegadas o pensar cómo conectar la estación de tren, si la hay. También si van a ser viajes turísticos en los que van a venir acompañantes a recoger y a acompañar a los viajeros o no, porque las salas de las salas de la tierra nos influirá el número de acompañantes. También si son ejecutivos o de bajo coste, pues porque los viajeros ejecutivos suelen requerir salas VIP y una serie de instalaciones que los viajeros de bajo coste pues no hace falta poner. Si son regulares o charter, porque el patrón de llegadas es distinto, los charter pueden venir más acumulados en un momento del día. Y luego debemos ver la calidad de servicio confort. Y para la calidad de servicio o confort que les vamos a ofrecer a esos pasajeros, tenemos que decidir qué calidad de servicio queremos, que va a estar muy relacionada con qué superficie le damos a cada pasajero. Cuanto menos superficie, menos calidad de servicio. Y también debemos tener en cuenta el tiempo de atención, o lo que en inglés se llama dwell time. ¿Por qué? Porque está relacionado el volumen de pasajeros, la superficie que nos va a hacer falta por pasajero y el tiempo que vamos a tardar en atender a un pasajero, porque ese tiempo, si es más largo, nos va a ocupar más la infraestructura que estemos diseñando. No es lo mismo atender a un pasajero en 2 minutos que atenderlo en 5 minutos. También hay que tener en cuenta que muchas veces esto igual no depende del diseñador del aeropuerto, porque puede ser que hayamos pensado que vamos a poner 7 puestos de aduanas que van a atender en 5 minutos a cada viajero, y luego que llegue el gobierno correspondiente y ponga 2 puestos de aduana y tarden 25 o 30 minutos, y con lo cual pues no está en nuestras manos. También podemos jugar con eso, podemos ver los tiempos de 2 fases que vayan seguidas y, por ejemplo, imaginaos que para recoger los equipajes normalmente tardan media hora desde que se baja del avión hasta que llegan a la cinta transportadora, y que cuando estamos esperando los equipajes en los hipódromos requerimos más espacio que cuando estamos en la cola del pasaporte, si estamos hablando de vuelos internacionales, porque en la cola estamos más apretaditos uno detrás de otro. Pues se puede diseñar para que en vez de haber 5 puestos, que además nos cuesta más dinero, haya 3 puestos, en vez de tardar 10 minutos, que se puede tardar en un pasaporte, se tarden 20 o 25, de forma que cuando el pasajero acaba de salir de los pasaportes, tiene ya su maleta, con lo cual la sala de recogida de equipajes puede ser más pequeña. Eso es, por ejemplo, una manera de jugar con los tiempos y las superficies. En cuanto a lo que es el nivel de servicio, pues a la hora de trabajar con niveles de servicio se suele trabajar con la tabla esta de IATA, que es una tabla que se desarrolló para las carreteras estadounidenses y que habla de unos niveles de servicio y confort que son subjetivos, que van de la A, que es el muy bueno, a la F, que es muy malo. Entonces tenemos A, pues decimos que el confort es excelente, que no hay retrasos, que los flujos son fáciles; el C, pues el confort es bueno, los retrasos son aceptables, los flujos aceptables; y en F, que es lo peor, pues el confort es asqueroso, los retrasos son inaceptables y los flujos pues no van ni para adelante ni para atrás. Bien, normalmente ¿cómo se diseña? Pues se suele diseñar para un nivel B, cuando el terminal es nuevo, vacío, pues que sobra espacio para todo el mundo, se mantiene la infraestructura conforme va incrementando el tráfico y bajamos a nivel C, y cuando llegamos a nivel D planificamos el hacer una ampliación para volver a nivel B. Normalmente esto suele ser un proceso en cuanto a superficie y coste que no es lineal con respecto al número de pasajeros, sino que suele ser más bien exponencial.
Esto sería el caso de que hubiera un terminal y esto sería el caso en el cual vamos incrementando la capacidad construyendo varios terminales. Pues aquí tendríamos uno, luego volveríamos a otro y luego volveríamos a otro. Y bueno, con esto termino.